Buen día, un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Freddy Anaya, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, y pues hoy vamos a tratar un tema también muy interesante que es sobre el estado actual y los retos de la psicología. Esta ya sería la tercera parte de esta sesión, de esta sesión, de lo que nosotros tenemos presupuestado trabajar en esta oportunidad. Entonces, de manera introductoria, me gustaría decir que, pues, como bien lo sabemos, digamos, los retos de la psicología se refiere, bueno, primero que todo, el estado actual se refiere cómo se viene desarrollando esta ciencia en la actualidad. Y los retos de la psicología es un esfuerzo para tener una mirada prospectiva. Una mirada prospectiva es, por así decirlo, a largo plazo, como que qué podría ocurrir, qué podría no ocurrir. Todas estas cosas se basan en todas estas intenciones no por predecir, porque pues obviamente es imposible, pero sí, digamos, un esfuerzo por intentar saber qué podrá ocurrir más adelante. Se basa en análisis históricos de acuerdo a lo que nosotros venimos haciendo en estas oportunidades. Esta parte es importante llevarlo a cabo porque precisamente nos permite poder imaginar, de acuerdo a lo que viene aconteciendo y a cómo se ha venido desarrollando años atrás, qué puede ser aquello que ocurra más adelante. Y eso precisamente es la tarea que hacen los filósofos, psicólogos y demás personajes de la ciencia, con el fin de tal vez como tener una mirada hacia el horizonte, de forma tal que pues esto pueda ayudar como a imaginar diferentes escenarios, a imaginar diferentes retos, diferentes problemas y asimismo la posibilidad de actuar. Entonces, eso precisamente es lo que ocurre en esta oportunidad. Primero que todo, pues vamos a hacer un recuento como por lo que sería la situación actual, nuevamente como una perspectiva muy general. Después de eso vamos a hacer un abordaje de los retos principales que se encuentran en el presente. Luego vamos a mirar los posibles temas para el futuro de acuerdo a la bibliografía consultada. Y finalmente una formación de los psicólogos en Colombia, es decir, qué viene ocurriendo con eso a nivel local, a nivel de Colombia. Obviamente pues hacemos un abordaje como por Latinoamérica, como por la psicología europea, la psicología de diferentes ramas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, empecemos. Primero que todo, la situación actual se refiere a, como lo diría el filósofo Alasdair MacIntyre, dice que es importante tener un contexto con el cual podamos arrancar para poder así entender las dinámicas, para poder entender los fenómenos que ocurren, los comportamientos que acontecen, y al mismo tiempo pues entender porque pues lo primero, antecedentes para así poder ver precedentes, es decir, tenemos que saber qué es lo que viene pasando anteriormente para poder así imaginar qué ocurrirá más adelante. Entonces, lo primero es que pues en la actualidad, siglo XXI, nos dicen que hay una necesidad de un enfoque epistemológico amplio. ¿Por qué? Resulta que ya nos dimos cuenta con el conductismo que la simple reacción, o sea, el hecho de catalogar a las personas como simples reacciones entre estímulo y respuesta, era una perspectiva muy reduccionista. Nos dimos cuenta que existen cosas más amplias que componen al ser humano y que por supuesto se tienen que llevar a cabo, que eso es en gran parte lo que nosotros vimos en la parte del humanismo, cuando empezábamos a hablar que ya no existe solamente estímulo-respuesta, ya no es solamente acción-reacción, sino también hay un abordaje más amplio, como puede ser la parte de procesos volitivos, que tienen que ver con la motivación, con la voluntad, y que pues eso hace parte precisamente de lo humano. Entonces eso no se tiene que descartar. Precisamente esto, como lo veníamos diciendo también en la exposición de humanismo, si nosotros nos damos cuenta, estas ramas, como tal, digamos, una de las críticas que tiene esta rama es que tiene poco abordaje teórico y epistemológico, precisamente por eso mismo, porque es una rama de cierta forma reciente, no llega a tener suficiente desarrollo, y precisamente esa es la línea que queremos, o pues que el autor dice que es importante que sigamos los investigadores de hoy en día en
desarrollando, precisamente por eso. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ampliar, necesitamos tener una visión más amplia sobre lo que acontece con el hombre. Ya hemos dado cuenta que pues así mismo como el hombre es muy complejo, así mismo necesitamos diferentes perspectivas que puedan cubrir toda esa amplitud. Entonces, por ese lado el primer punto. Lo otro, la globalización como una realidad, eso es más que claro, eso es algo que no se discute precisamente porque pensemos en lo siguiente antes de que podamos continuar. Miremos un par de décadas atrás y recordemos cómo se llevaban a cabo los mercados, cómo era que se llevaban a cabo las relaciones económicas, de incluso las relaciones sociales. Y de cierta forma lo que nos hemos dado cuenta es que en este tiempo el mundo, entre comillas, se ha reducido. Se ha reducido porque fácilmente yo estando aquí en Colombia puedo tener una amiga en Argentina que es la parte septentrional de Sudamérica, ¿sí? Puedo tener una amiga en Estados Unidos o puedo incluso pasar el Océano Pacífico, el Océano Pacífico y tener una amiga en Japón, ¿sí? Precisamente eso. Entonces eso es como todo lo que tenemos que mirar, que de cierta forma el mundo se ha achicado en algunos aspectos, en algunas formas. Obviamente, cuando nosotros miramos el proceso de globalización, lo cierto es que la globalización surge como un esfuerzo económico, intereses principalmente económicos, es decir, vamos a quitar fronteras, vamos a disminuir esas barreras que nos impiden llevar a cabo relaciones económicas, vamos a quitar todas esas cosas y como tal vamos a funcionar como si todos viviéramos en una aldea globalizada en la cual pues simplemente si yo necesito algo de Japón lo pido y me llega no sé en 2-3 meses, pero de cierta forma digamos se rompe esa barrera espacial, aunque pues queda la barrera temporal que pues de cierta forma no tendría como mayor repercusión hasta ahora. Por supuesto hay diferentes esfuerzos que se están haciendo en la actualidad para cambiar eso, pero volvamos al tema de la globalización. Entonces de cierta forma el mundo ahora es más chico respecto a eso. De igual manera lo que nosotros podemos ver es algo que ha cambiado mucho, es la posibilidad de desplazarse de un lado a otro, porque anteriormente la economía no daba para tal abasto y es precisamente una de las ventajas que tiene en la actualidad, que por ejemplo las vacaciones anteriormente que por ejemplo las personas se hacían a nivel general era al interior del país. Hoy en día la gente ya puede pensar en ir al extranjero, no solamente en Colombia, sino también en demás países de Sudamérica e incluso europeos también se interesan por venir al tercermundismo latinoamericano, precisamente para conocer qué es lo que hay. Entonces esto de cierta forma antes era un privilegio que se limitaba a ciertas clases sociales, aún lo sigue siendo de cierta forma, pero al menos las clase media alta, ya aunque sea puede imaginarse o arañar esa posibilidad. Entonces esto también hace parte de la globalización. Por supuesto, como lo venimos diciendo, eso tiene un impacto en la parte social porque permite que las personas de cierta forma estén más estrechas entre sí, realicen vínculos, por ejemplo, como lo venimos diciendo, con amistades con alguien en Sudamérica, con una persona que está en Australia, no sé, en Oceanía, una persona que está en Japón, que está en Rusia, que está en Francia, que está en España, que está en Irán, precisamente por todo eso. Entonces, estos son uno de los impactos de lo que ha ocurrido y de lo que viene ocurriendo precisamente en la actualidad. De igual forma, esto ha llevado a que se lleve a cabo una revolución social y cultural. Dentro de esto, bueno, tengamos acá presente lo siguiente. Primero, pues la parte de la inclusión y diversidad, precisamente porque pues ya no hablamos solamente en términos sexuales. En términos sexuales ya no podemos hablar solamente de hombres y mujeres. Precisamente la inclinación y las tendencias sexuales se han extendido a tal punto que pues enumerarlas hoy en día es a veces imposible. Por ejemplo, los movimientos feministas, el movimiento de liberación LGBTI, HQ, no sé qué otros tengan, ni sé en qué diferencien los unos de los otros, pero precisamente hacen parte de esta idea de la diversidad.
La parte de inclusión vendría más que todo vinculada hacia digamos, como una reacción a los modelos clásicos de concepción humana, donde se creía que pues no se hablaba, por ejemplo, si nosotros recurrimos a la Grecia antigua, nos dábamos cuenta que las personas que nacían con alguna deformidad eran sacrificadas. De cierta forma, el siglo XXI lo que hace es reivindicar esa posición y decir, bueno, tenemos personas que tienen síndrome de Down, es un caso, y no por eso tienen que tratarse de manera distinta. Sí, de manera distinta, pero no discriminativa. En este caso, atendiendo a sus necesidades, atendiendo a eso. De igual manera, personas que tienen dificultades cognitivas, por ejemplo, retraso mental, síndrome de Russell-Silver, el síndrome de Tourette y otros síndromes más que hacen parte de la inclusión. Entonces, las personas que padecen o que tienen como tal estas condiciones de discapacidad vienen a ser incluidas en la sociedad actual, ya no son rechazadas, ya no tienen que ser las personas que se dejan en la esquina, en la orilla y que no nadie las mira, sino no, ahora la sociedad les dice, vengan, que ustedes ustedes también hacen parte de esta sociedad, nosotros los necesitamos y ustedes nos necesitan, entonces vengan y hacemos parte de esta sociedad. Es más o menos la idea de la inclusión y la diversidad, como lo que se viene diciendo. De igual manera, una reivindicación y búsqueda de los derechos de los seres vivos. ¿Por qué decimos esto? Anteriormente se hablaba de los derechos humanos, hoy en día se habla de los seres vivos y es precisamente porque ha venido ocurriendo cambios a nivel de sociedad que nos hacen pensar, venga, pensemos la tauromaquia, eso en verdad tiene que seguirse replicando. ¿Qué pasa con los derechos de los perros, de los gatos, en cuanto son animales domésticos, en cuanto son animales que pues de cierta forma tienen derechos y no porque una persona diga que es propietario de ellos, entonces puede asesinarlos, puede golpearlos, puede tratarlos de manera indiscriminada, que eso también tiene que ver con las investigaciones que se realizaban con monos, que se realizaban con diferentes especies, en los cuales dijeron, vengan, nosotros no tenemos el derecho de comportarnos así, porque son seres vivos. De igual manera con el ambiente, con el entorno. Esto es lo que pasa y entonces empiezan a decir, hagamos un respeto por el agua, por las montañas y por diferentes, digamos, empiezan a hacer censura de ciertos comportamientos que anteriormente se permitían, como era por ejemplo la minería a cielo abierto, el fracking y demás prácticas que de cierta forma hoy en día puede que no se prohíban, pero al menos sí se regulan. Si bien esto no viene a ser, digamos, la solución del problema, sí viene de cierta forma a generar un cambio y eso es lo que se espera, lo que se puede ver que es lo que siga ocurriendo más adelante. Por otro lado, los cuestionamientos a la iglesia y al gobierno, precisamente la historia nos dice que estas son instituciones que con el tiempo han tenido mucho poder, han tenido el poder de mandar sobre la gente, aún lo hacen, por supuesto, pero de cierta forma hay muchos comportamientos que han sido cuestionados a lo largo de la historia y que hoy en día se hacen más visibles, así como lo es la parte de la corrupción, es algo que pues de cierta forma, pues a pesar de que puede que antes hubiera existido, o sea, la corrupción no es un invento del siglo XXI, pero hoy en día sí se puede decir que se cuenta con las herramientas y con los esfuerzos necesarios para hacer visibles todas estas cosas, todos estos comportamientos y que la sociedad de cierta manera está respondiendo a eso diciendo no queremos que eso siga ocurriendo. De igual manera con la iglesia precisamente por actos, por ejemplo, de pederastia, entonces lastimosamente este tipo de cosas se han dado a conocer en los últimos años y precisamente lo que se busca en la actualidad es frenar y castigar a las personas que cometen ese tipo de actos. Bueno, por otro lado, esta época se caracteriza mucho por el uso de instrumentos tecnológicos, bien lo sabemos que esta es la era de la computación, prácticamente todo se ha tecnificado de forma tal que la maquinaria con la que se cuenta hoy en día es en un alto porcentaje de tecnología de punta. Por ejemplo, nosotros miramos los televisores con los que se cuentan hoy en día, los teléfonos con los que manejamos
un montón de aplicaciones, podemos realizar un montón de actividades. Entonces eso es muy característico, y precisamente por el hecho de que frecuentemente están sacando actualizaciones. Por ejemplo, no sé, ahorita salió el iPhone 11, no sé, en un par de meses está saliendo el 12 y las personas se están actualizando precisamente como con la siguiente idea, que es el consumismo depredador. Es decir, no es que yo necesite precisamente el siguiente iPhone, pero pues me lo están ofreciendo, me están dando tal vez las facilidades que yo puedo acceder a tal, y pues lo que hago es lo solicito a pesar de que no lo necesito. Entonces, y así con muchas cosas. De igual manera, digamos, las redes sociales y los comerciales, las propagandas y todo eso hacen que, primero que todo, las multinacionales están fabricando constantemente zapatos, ropa, música, videos, todo un montón de cosas que de cierta forma nos llueven y en cierta medida nos invitan al consumismo. Por otro lado, esto también tiene que ver con lo que decía Bauman. Eso fue más o menos en los 70, 80, más 70 que 80 del siglo pasado, siglo XX, donde él decía que esta sociedad se puede denominar como una sociedad líquida, precisamente porque, digamos, las instituciones y las reuniones sociales que se tienen hoy en día no llegan a ser lo suficientemente sólidas como lo eran previamente, precisamente porque hay un alto apoyo al individualismo entendido como por el desarrollo de actividades, de objetivos, en tanto somos personas únicas, individuos, y dejamos atrás tal vez la idea de colectividad. Entonces, de cierta forma, viene eso a hacer un cambio y es importante que se tenga en cuenta. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte de la sociedad líquida? Precisamente al hecho de que, por ejemplo, hoy estamos escuchando una canción, en una semana estamos escuchando otra diferente, y en 3 semanas dejamos de escuchar la que estábamos escuchando ahorita, precisamente porque todo eso viene a ser cambiante y todo es tan rápido y todo es como tan efímero, que eso de cierta forma genera un poco de ansiedad, un poco de estrés y un poco de incertidumbre, porque de cierta manera esto es algo muy posmodernista, que viene a ser una perspectiva donde se dice ya no tenemos como tal un fundamento, sino lo que tenemos hoy en día es incertidumbre porque desconocemos qué pueda acontecer. Entonces eso precisamente es parte de la situación actual. De igual manera, la psicología positiva en auge. Esto es importante precisamente siguiendo la línea que veníamos desde el humanismo, en la cual decimos optemos como por ya no seguir la psicología negativa, que como lo veníamos diciendo en su momento se centraba solamente en enfermedades y desviaciones del comportamiento a nivel social que tenían las personas, sino también podemos seguir mirando cómo podemos potencializar ciertas habilidades que tienen las personas. Entonces eso precisamente viene a ser lo que pues está en auge en la actualidad. Finalmente, se podría resumir pues esta situación como una oportunidad de cambios, bueno, una oportunidad no, un lugar para que hayan cambios, oportunidades e incertidumbres. Eso por ese lado. Ahora, en lo que respecta a los retos del presente, entonces, la validez de la información. La validez de la información se refiere más que todo a que, como lo venimos diciendo, hoy en día se cuenta como con múltiples, digamos, fuentes en las cuales llega información de todo lado. Y hoy en día lo que hace la gente en muchas ocasiones, en un alto porcentaje, lastimosamente, es replicar información sin ir a verificar su validez, sin ir a verificar si es cierto, sino, por ejemplo, lo que ocurre, así como está ocurriendo ahorita con el tema del coronavirus, se replica mucha información sin saber qué tan cierta, qué tan falsa es. Entonces, eso hace que de cierta manera el efecto bola de nieve, que se empieza con algo pequeñito, pero en la medida que se replica a más personas, cuando nos damos cuenta ya tenemos de cierta manera algo gigante,
y no sabemos que pues de cierta manera ahí ocurre también un fenómeno de psicología social que nos dice que en la medida de que algo se repite mucho, tiende a considerarse como verdadero. Entonces, si nosotros cogiéramos hoy el teléfono y empezáramos a decir, se encontró la cura con el coronavirus, y se lo enviamos a los amigos, a los familiares y todo eso, y ellos también se lo envían a sus familiares y a sus amigos, y a la vez los familiares y amigos de nuestros familiares y amigos hacen lo mismo, nos damos cuenta que estamos rotando un montón de información, ya estamos de cierta forma dando vía libre a esa bola de nieve, y pues muchas veces no se sabe en dónde pare, en dónde finalice, o si eso puede ocurrir. Por eso es importante realizar validez de la información, que precisamente no entrar en ese juego de decir cosas que no sean ciertas, sino por el contrario, volver al rigor científico de tener palabras fuertes y profesionales dentro de lo que se está hablando, precisamente para evitar muchas retractaciones y muchas dificultades en este aspecto. Por otro lado, es importante que con el fin de que esta información con la que estamos trabajando llegue a tener mayor fuerza, llegue a tener mayor aceptación por la sociedad, es importante que se acompañe de análisis estadísticos. Por supuesto, no se descarta la posibilidad de realizar observación, porque la observación es un proceso que pues es importante en sí mismo, pero la observación no lo es todo, por eso se pide que se haga un acompañamiento de análisis estadísticos de forma tal que esto pueda llegar a tener un mayor contenido de rigor científico. Por otro lado, las metodologías cualitativas y cuantitativas viene a ser como de cierta manera un esfuerzo que se pide a la comunidad científica, porque en un momento se veían como separadas y se consideraba que pues era una u otra, pero hoy en día se ve que el trabajo tiene que ser multidisciplinario y en lo posible que reúna estas dos partes, la parte tanto cuantitativa como cualitativa, obviamente no descalificando ni poniéndola una sobre la otra, sino pues dando espacio a cada una de estas partes. De igual manera, los retos del presente están en la parte de calidad de vida y bienestar. Eso viene vinculado con el auge de la psicología positiva, como lo veníamos hablando previamente, precisamente porque hoy en día ha cambiado por fortuna esa idea de que la gente que va al psicólogo es solamente porque está enferma y porque son locos. Hoy en día la gente va por múltiples razones, que enumerarlas sería algo imposible, por lo mismo que venimos diciendo desde el principio, porque el ser humano es muy amplio, es muy rico de abordar, es muy rico en términos científicos. Entonces por ese lado tendríamos que ver que pues esta situación acontece. De igual manera, se ve que, pues, por ejemplo, el envejecimiento activo es parte de la cuestión demográfica que viene ocurriendo hoy en día. ¿Qué es lo que viene ocurriendo hoy en día? Si nosotros hacemos una perspectiva muy general de las sociedades, nos damos cuenta que los jóvenes hoy en día no tienen hijos o no tienen tantos hijos como se tenían previamente. De igual manera, comparado con generaciones anteriores, los viejos están viviendo más años. ¿Por qué? Precisamente porque se ha aumentado como la calidad de vida. De cierta manera se han superado muchas enfermedades y eso hace que las personas puedan prolongar su vida, llegando a veces a los 90, 80, 100 años, aun cuando antes digamos, el promedio de vida era, no sé, 40, 50, 60 años en diferentes épocas. Entonces esto ha hecho que de cierta forma se incremente casi en un 150%, y pues eso hace que estemos en una sociedad que está llena de muchas personas viejas. Y viejas también, ¿por qué? Porque como los jóvenes no procrean, entonces no hay sociedad, no hay población juvenil que de cierta forma haga parte de la población actual. De igual manera, lo que podemos ver es que
antes la perspectiva tal vez moderna que se tenía no solamente en el país, no solamente en Colombia, en Sudamérica, sino a nivel global, era por ejemplo el hecho de tener una casa, de tener propiedades, una casa, un carro, sí, un apartamento, un piso, como lo llamarían en Estados Unidos. Eh, Sino, bueno, esa parte de las propiedades era importante para poder así tener familia, para poder así tener un buen empleo que sustentara todos estos gastos y demás. Hoy en día se da uno cuenta que las personas, los jóvenes y los adultos no se centran mucho en estos aspectos, sino prefieren otros temas como es salir a recorrer el mundo globalizado, recorrer ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues como lo venimos diciendo, el mundo se achicó. Ahorita es más fácil salir a Francia, salir a España, salir a Inglaterra, Portugal, además lugares, que incluso ir a Zipaquirá, e incluso ir a Sopó. Entonces, de cierta manera, es como que más cerca lo que está, es como una ambigüedad, como es que está más cerca lo que es más lejos y sí, y lo que está más, de cierta forma más cercano lo vemos más lejano. Entonces, ahí eso es curioso. Entonces, de igual forma, esto viene a ser importante porque esta discusión sobre el modernismo y el posmodernismo nos centra en una lucha ética. ¿Por qué? Pues porque tenemos que recurrir a la parte moral y decir, hoy en día muchas personas no cuentan con esas bases y no les interesa. ¿Por qué? Porque precisamente se han perdido ciertas condiciones que se tenían previamente, que se tenían años atrás. Y pues lo triste de esto es que muchas personas, muchas instituciones no buscan volver a eso. Entonces esto es una parte preocupante y es como los retos del presente, es decir, intentemos volver a esa parte moral, que la parte moral sea un componente principal de las discusiones filosóficas, psicológicas y humanas que ocurren hoy en día. Como le veníamos diciendo, el tema de la corrupción, el tema de la desigualdad, el tema como tal del abuso de autoridad, y todo esto viene a ser importante. ¿Por qué? Porque ocurre con frecuencia que de cierta manera normalizamos muchos comportamientos ilegales y los damos como por sí, los pasamos en alto. Entonces, eso no es así. Obviamente se espera tener que la sociedad actual pueda hacer frente a esto. De igual manera, se presenta una desigualdad económica y social que pues es un aspecto que pues es importante, relevante tenerlo en cuenta. A nivel general, porque por ejemplo en Colombia se puede ver que hay poca participación de estudiantes en las universidades. Prácticamente cada año solamente el 13% de quienes se gradúan tienen los recursos y las herramientas para acceder a esto. Solamente el 13%. Y lo otro lo otro que podemos ver es que la población juvenil, cerca del 45% de jóvenes solamente son los que se gradúan de bachillerato. Entonces, claro, eso nos dice, hay algo preocupante, hay algo en lo cual debemos prestar atención y es esto. De igual manera, esto se puede ver que al menos en Latinoamérica se cuenta con que hay un 62% de índices de pobreza, un 27% de la totalidad están en miseria, lo cual nos deja que solamente un 11% están en estratos altos, en estratos altos y estratos bajos, estratos medios. Entonces, claramente esto es una situación preocupante que debe tenerse en cuenta y que es precisamente en lo cual centran la atención los pensadores hoy en día. Pasemos a la siguiente, que la siguiente tiene que ver con la automatización llevará a que se genere más desempleo que empleo. Pasa acá lo siguiente. Como lo venimos diciendo, la parte tecnológica, la parte de las fábricas, de las industrias, viene a ser cada vez cada vez necesitan menos la participación del hombre, menos la participación humana. ¿Por qué? Porque aquellas actividades que realiza un personaje, dos, tres personajes, lo podemos reemplazar por una máquina. Y de cierta forma resulta más efectivo y de cierta forma resulta más rentable. Entonces eso va a hacer que incluso según lo llegaban a dar cifras pues no sé si exageradas, no sé si crueles, pero sí lo decía el expresidente Carter, decía que prácticamente solamente el 20% de la población actual que se tiene de personas trabajadoras es necesaria en toda empresa.
porque el resto puede ser reemplazado por máquinas, tecnología que realicen esos mismos comportamientos, esas mismas actividades. Entonces, claro, eso viene a decirnos, oiga, esta parte del desempleo es algo que en cierta manera nos toca a todos. De igual manera dice que, pues de acuerdo a lo anterior, entonces dice que las condiciones de empleo serán de rotación constante y cambios en aplicaciones heterogéneas, es decir, nos va a llevar muchas veces a tener como que realizar trabajos, digamos, muy polifacéticos en la medida que tenemos que desempeñarnos en diferentes roles a pesar de tener un solo perfil. Entonces esto es más que todo lo que se encuentra hoy en día. De igual forma, la parte del fragmentalismo es una forma de decir las instituciones que tenemos hoy en día no son lo suficientemente rígidas como deberían ser. ¿A qué se refiere con esto? No estamos hablando de instituciones como lo es, digamos, una fábrica, sino estamos hablando de instituciones sociales como lo es la policía, como lo es la iglesia, como lo es la familia, que la familia en muchos casos se considera que es el centro de la sociedad porque todo lo que se gesta allí ha de ser lo que se replica más adelante. Entonces, por esa parte es importante que se tenga en cuenta esto. Y finalmente podemos decir que pues dentro de la parte de salud y de clínica de salud nos dicen que la sociedad padece ansiedad generalizada, depresión y suicidio. ¿A qué se refiere esto? Precisamente porque es una sociedad que hoy en día todo es rápido, todo es líquido, todo es, sí, o sea, pensémoslo así, esta es una generación que de cierta manera tiene algo característico que se compara con generaciones de antaño, y es que todo quisieran que fuera en el menor tiempo posible y al menor esfuerzo posible, y uno dice no, las generaciones anteriores nos han dicho que esto no es, nos han enseñado que esto no es tan fácil, muchas veces implica mucho esfuerzo y mucho tiempo, por ejemplo llevar a cabo una empresa que sea exitosa y que llegue a ser reconocida. Entonces estos son como el escenario de incertidumbre que nos plantea la sociedad actual. Pasemos a la siguiente, nos viene y nos dice los temas para el futuro. Entonces dice, primero, la identidad social. La parte de la identidad social, si bien es un tema complejo en sí mismo, porque muchas veces cuando nos sentamos a preguntar, bueno, ¿y qué es la identidad social? Es decir, ¿quién soy yo como persona ante la sociedad? Entonces dicen, bueno, esto es una pregunta difícil en sí misma porque decimos, bueno, yo soy un psicólogo, bueno, pero usted es psicólogo, y si le quitamos la profesión, ¿usted quién es? Ah, bueno, entonces yo soy un joven que tengo mamá, papá y hermanos. Bueno, pero si le quitamos eso, entonces es muy difícil intentar dar respuesta a esa pregunta. Por ese lado lo que podemos ver es que hay la existencia de varias identidades, como lo veníamos hablando previamente, con el hecho del reconocimiento de la diversidad. Es importante que entendamos esto. De igual manera, la diversidad múltiple de pensamiento, es decir, ya no estamos bajo un proceso de homogenización en el que todos somos iguales, todos pensamos del mismo modo, sino por el contrario, podemos pensar, y de hecho tenemos el derecho a pensar de maneras distintas, y eso en términos políticos, religiosos, económicos, sociales, de todo lo que queramos, no hay por qué limitarse. Entonces, de igual forma, esto coincide con el hecho de acabar el sectarismo y las doctrinas intolerantes. Eso viene a ser más que todo, por ejemplo, en casarse con los extremos. Pensémoslo así, las culturas o pensemos así, los movimientos feministas que dicen odiar los hombres. De cierta forma es una secta, es una doctrina, porque de cierta manera lo que hace es como traer adeptos y como que se replican ciertos comportamientos, ciertas ideologías que puede ser que carezcan de sentido, pero pues en la medida de que la masa es torpe, entonces de cierta forma se repite y se replican, y eso hace que se sigan apareciendo en función del tiempo y pues muchas veces sin un sentido. Entonces esto es un tema que viene a ser importante. De igual manera, los cambios de la organización social y política. Con esto estamos diciendo que pues bueno, no tiene que haber un régimen paternalista. Siempre tiene que haber libertad,
siempre tiene la libertad, y la parte democrática viene a ser el libre pensamiento, es algo que viene en auge cada vez más, que tiene cada vez más fuerza y que impacta más en la sociedad y en las personas. Y de igual manera la búsqueda de un Estado representativo. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros nos damos cuenta hoy en día, muchas de las personas con las que podemos hablar dentro de la cotidianidad dicen que no se representan con el gobierno en el cual se encuentran. ¿A qué se debe esto? Posiblemente a que hay mucho, bueno, lo primero, como lo venimos diciendo, las instituciones de cierta forma han perdido la credibilidad que tenían anteriormente. Entonces, una consecuencia de esto es que las personas no se identifican con ellas. Entonces, esto viene a ser un aspecto que tiene gran relevancia en la actualidad. Entonces, eso. De igual forma, el siguiente punto, el siguiente tema dice: la psicología del desarrollo y la educación como base de la cultura, es decir, la creación de sistemas liberales y democráticos. Esto viene a empatar con la parte de lo que veníamos diciendo de la inclusión, la parte de decir, tenemos que dar el lugar a personas que anteriormente se discriminaban, personas a las que anteriormente les negábamos la participación. Tenemos que darles el espacio para decir, ustedes también son parte de la sociedad, ustedes también tienen derechos, ustedes también tienen deberes. Entonces, de igual forma, sean bienvenidos. Ustedes no son diferentes a como lo somos nosotros. Nosotros, pues, de cierta forma es una forma de decir. Entonces, esto es lo que nos viene a decir. Y precisamente esto se relaciona con lo que venía diciendo previamente, cuando nosotros pensamos que la familia la familia es el núcleo de toda sociedad. Entonces ahí es donde encontramos que la psicología del desarrollo y la educación vienen a ser la base de la cultura. Otro punto es el derecho a la salud mental. Esa parte de la salud mental es muy importante. Eso hay que repetirlo, hay que ponerlo en mayúscula, mejor dicho, hay que ponerle un título: la salud mental. ¿Por qué? Precisamente porque muchas personas hoy en día menosprecian mucho más acá en países tercermundistas el impacto de la salud mental. Entonces esto hace que tengamos muchas complicaciones, y de igual manera lo que acontece dentro de este campo viene a ser menospreciado, como lo estamos diciendo, se deja en un segundo plano. Lo que vemos hoy en día es que hay esfuerzos por reclamar que la salud mental también compone la salud en general. La salud en general no se refiere a que yo tenga, por ejemplo, pues mis dos pies, mis dos manos, que yo pueda caminar, que goce de un sistema nervioso muy bien, que pueda como tal contar con un sistema inmunológico, que yo pueda acceder a los recursos médicos. No se refiere solamente a eso, sino decimos también, es importante que abordemos la parte de los problemas psicológicos. ¿Cómo cuáles? Estrés, ansiedad, como lo veníamos diciendo, depresión, estrés postraumático, la carga laboral. Todos esos aspectos vienen a ser importantes, porque también estamos hablando de que la persona, volvemos a lo inicial, el hombre que teníamos anteriormente en mente ya se creció, ya lo podemos abordar de muchas más formas. Entonces, si el hombre se amplió, asimismo las ramas científicas tienen que abordarlo de manera amplia. Por otro lado, el trabajo interdisciplinar es importante. ¿Por qué? Anteriormente se veía que las instituciones educativas y las ramas del conocimiento eran como separadas, y que muchas veces se procuraba que fueran más bien independientes entre sí y que no hubiera mucho contacto entre ellas. Hoy en día nos damos cuenta que estos esfuerzos, no parecieran llevar a nada. Entonces, por el contrario, lo que se dice es: relacionémonos unos con otros y miremos qué puede ocurrir en eso. Por ese lado, lo que vemos hoy en día es que trabajan los abogados con los psicólogos y resulta la psicología forense. Trabajamos los deportistas con los psicólogos y aparece la psicología del deporte. Trabajamos los profesores con los psicólogos y aparece la psicología educativa. Y de igual manera, eso hace que los campos de aplicación, como lo hablábamos anteriormente, se vean cada vez más amplios, se vean cada vez más extendidos, más elaborados. Y de igual manera, eso es como la tarea que viene a ser para más adelante, como su título lo indica, temas para el futuro.
Es decir, qué otras ramas se pueden unir y qué puede dar eso, a qué puede conducir. Entonces, eso. Por otro lado, repensar el lugar del hombre, la sociedad y el mundo. Es decir, nosotros estamos viendo que pensar el hombre, tenemos que repensar el hombre porque ya, pues si bien es el centro del universo, también estamos dando cuenta que es importante que nosotros tengamos en cuenta que ya no es solamente el hombre, sino su entorno. Es importante que, como lo venimos diciendo previamente, pensemos en los otros seres vivos, pensemos en el hábitat, pensemos en los ecosistemas, pensemos en las personas, en la naturaleza. Por ese lado vendría siendo importante este punto. Finalmente, la búsqueda de sentido. La búsqueda de sentido es algo que me recuerda a Viktor Frankl cuando él decía, ¿qué es, a dónde está dirigido el hombre? Sentido en términos de metas, en términos de objetivos, en términos de decir yo qué quiero hacer con mi vida, qué puedo hacer con ella y para dónde voy. Entonces es precisamente eso lo que viene a hacer en la actualidad. Por otro lado, pues ya miremos lo más del plano local, que sería la formación de psicólogos en Colombia, y esta sería una parte muy interesante. Primer punto tiene que ver con que la sociedad del conocimiento es para sociedades industrializadas. A ver, pensémoslo anteriormente. Y aquí un paréntesis para poder entender esto. Lo primero que se dice es que hoy en día no se trata tanto de que la sociedad produzca industria, porque la industria ya se tiene, la parte tecnológica de cierta manera fluye en sí misma, de cierta manera va andando sola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La riqueza hoy en día es el conocimiento, es el hecho de saber diferentes temas. Pero en Colombia lo que acontece es que no es una sociedad industrializada y lastimosamente no contamos dentro de estas personas, dentro de estos países que sí cuentan con esta oportunidad. ¿A qué se debe esto? A la escasa inversión que hay en investigación, en educación y en demás campos que pues de cierta forma dificultan y llegan a imposibilitar que esto acontezca. Bueno, por otro lado positivo lo que vemos es que se tiene la posibilidad de ser reconocida como ciencia relevante debido a las problemáticas sociales. Lo que nos dicen es, en la medida que se haga mayor inversión, en la medida que se pueda, mayor inversión económica, en la medida que se haga mayor investigación, en la medida que se abarquen los diferentes temas de los que se disponen en la actualidad, en la cotidianidad, podemos hacer de esto un campo muy rico, un campo que se vea enriquecido precisamente por la alta producción textual, por la alta producción científica que surja desde acá. Entonces, esta es una oportunidad, es un espacio al cual pues es importante, sería muy bueno que se aprovechara. Por otro lado, nos dice que es importante la creación de conocimiento que sea acorde a las necesidades de la población y los tiempos. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues por otro lado es muy claro, lo que nos está diciendo es centrémonos en las problemáticas contemporáneas y a partir de ahí hagamos análisis y produzcamos conocimiento que nos sirva para dos cosas principalmente, para entender y para interpretar lo que acontece con esto, y eso nos lleva a un tercer beneficio, que es decir, podemos predecirlo a partir de la imaginería, proceso de imaginería, y pues de acuerdo a eso podemos ver qué viene ocurriendo más adelante. Finalmente, dentro de Colombia nos dice que es una situación ambigua por la lucha contra el desempleo. Este es un punto muy importante por lo siguiente, que no solamente ocurre con la psicología, sino con los campos profesionales en general, y es que hay muchas personas profesionales, pero el campo laboral es muy escaso. Entonces esto de cierta forma nos ubica en una dicotomía donde nos dicen, bueno, pero si estudiamos pero no tenemos empleo, ¿a qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Entonces esto es uno de los problemas que tiene la población colombiana hoy en día. Por supuesto le pedimos al gobierno participación, les pedimos que se involucren en estos aspectos, en estos campos,
Claramente esto no es un trabajo que venga a desarrollarse plenamente en un abrir y cerrar de ojos. Llevará su tiempo, por supuesto, igual que todas las cosas, pero pues es la situación en la cual estamos hoy en día. Esperamos que la situación cambie, por supuesto, de manera positiva, claramente. Y entonces eso es como lo que podemos ver hasta ahora en un pequeño abordaje sobre lo que es el estado actual y los retos de la psicología. Damos por finalizada esta sesión, esperamos nuevamente que haya sido de su agrado. Nuevamente la invitación es a que sigamos investigando, a que sigamos siendo partícipes de estos espacios que hay para investigar, para que hagamos preguntas, muchas preguntas, por supuesto, que podamos participar más adelante entre nosotros mutuamente, crear espacios de diálogo y discusión. Entonces esperamos que estos sean los insumos para esos objetivos que se presenten más adelante. Entonces, muchas gracias, hasta luego.